Bueno, quiero invitarlos en este día que vengan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 12, versículo número 2. Y dice la palabra del Señor de esta manera, atención aquí, iglesia, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy quiero hablarles acerca de transformación. Y esa palabra transformación viene de una palabra griega que yo sé que la hemos escuchado, y es metamorfosis. ¿Y qué significa o qué es ese proceso de metamorfosis? La metamorfosis es un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de la vida. Y por ejemplo está el caso de la oruga, que se convierte o se transforma en una mariposa, bien sea diurna o nocturna. Eso es la transformación, que vuelvo y lo digo, viene de la palabra metamorfosis. Y hoy quiero hablarles es de eso, de transformación, de familias transformadas, de hombres transformados, de jóvenes transformados, porque la palabra del Señor nos manda eso. Y por eso Pablo nos insta a que seamos transformados para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Él nos dice que no nos conformemos a este mundo, a la manera de pensar, de actuar del mundo, sino que seamos transformados. Quiero invitarlos también a la segunda carta a los Corintios, que la compuso o la escribió también Pablo. Y recuerden ustedes que Pablo antiguamente se llamaba o lo conocían como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que en cuanto a la ley era irreprensible, era fariseo, hebreo de hebreos, él bien lo dijo, instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era el erudito de aquel entonces, de la época antigua. Pablo tenía un celo tremendo por su doctrina. Pablo perseguía a la iglesia, a los del camino, que así era que se llamaba a los seguidores de Cristo, del Señor Jesús en la antigüedad. Y él perseguía a los del camino y tenían a una autoridad del sumo sacerdote, de los ancianos, para perseguir a los seguidores de Cristo, para arrestarlos y llevarlos a Jerusalén. Este hombre era el mayor perseguidor de la iglesia en esa época. Y dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. Y escuchen lo que dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Oiga bien, dice el apóstol Pablo que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, óigame bien, en su misma imagen como por el Espíritu Santo. Y recuerden que cuando Pablo era un perseguidor, que antiguamente se llamaba Saulo de Tarso, que nació en Tarso de Cilicia, y él era perseguidor, era un hombre que en cuestión del fariseísmo intachable, muy posiblemente él hubiera podido llegar a ser el líder máximo de esa secta, donde él hubiera seguido allí. Pero dice la Biblia, dice la palabra y la historia, que un día Pablo iba camino a Damasco.
o antes llamaba Saulo. Y entonces Saulo iba camino a Damasco, y dice el libro de Hechos que lo escribió Lucas, que era un médico, que él se agarró a investigar, a preguntar, y él fue el que compuso este libro, que fue a raíz de una investigación que él hizo muy minuciosa de el origen de la iglesia primitiva. Entonces dice, Lucas narra allí en Hechos capítulo 20 y 22 y capítulo 9, donde dice que Saulo iba y respiraba crueldad, amenaza, y cuando él iba camino a Damasco se apareció una luz y resplandeciente y cayó al suelo. Y cuando él cayó al suelo, en medio de esa luz, dice Hechos de los Apóstoles, que una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le contesta y le pregunta a la voz y le dice: ¿y quién eres, Señor? Y entonces el Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y la palabra dice que Pablo o Saulo de Tarso recibió instrucción de ir y estar en cierto lugar, mientras que venía Ananías, le colocaba la mano, oraba por él, recibía la salvación, la vista nuevamente, recibía la presencia del Espíritu y la comisión para ir a hacer lo que Dios lo había llamado. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Pablo, que antiguamente se llamaba Saulo de Tarso, que nació en Cilicia, él era el mayor perseguidor. Era un hombre que respiraba crueldad, era un hombre que todos le tenían temor en la época antigua, los del camino, los seguidores de Jesús. Pero después de que este hombre tuvo esa experiencia con el Señor Jesús, dice el libro de los Hechos que él fue transformado. Se pasó de ser el mayor perseguidor a ser el mayor defensor del camino, como se llamaba a los cristianos en esa época, a los que seguían a Cristo. Y hubo una transformación en él, porque ya él defendía el camino, ya él enseñaba de Jesús, ya él hablaba abiertamente que era necesario conocer y tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros podemos empezar a ver lo que es la transformación de una persona con la vida de Pablo, y cómo Pablo, vuelvo y lo digo, era el mayor perseguidor y se convirtió en el mayor defensor, en el que más promovió. Es más, mucho del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Ese hombre que antes perseguía este camino se convirtió en el que más habló, en el que más escribió, y gracias a su ministerio que fue dado a los gentiles es que hoy nosotros podemos tener la salvación y la palabra, porque él hizo 4 viajes misioneros que llegó al mundo de aquel entonces, a los gentiles, y la palabra del Señor llegó a través de él. Y entonces ahí podemos ver el mayor ejemplo de una persona que fue transformada. Pero también vemos en la Biblia y en la historia nos muestra de varias personas, varios hombres que fueron transformados. Y lo voy a ilustrar con 2 personajes. Uno con Zaqueo y el segundo con Pedro. ¿Y quién era Zaqueo? Quiero que venga conmigo al libro de Lucas, capítulo número 19, y escuche por un momento. Dice la historia, y dice aquí Lucas, narrando en el capítulo 19, que él es el que cuenta y narra qué pasó con Zaqueo. Dice que Zaqueo era un hombre de baja estatura. Dice también que era un publicano, y los publicanos no eran muy queridos en el pueblo, porque los publicanos eran recaudadores de impuestos, y ellos eran ladrones porque exigían de más y aún se quedaban con buena parte de lo que recaudaban. Por eso muchos de los publicanos eran ricos, y ese era el caso de Zaqueo. Zaqueo era rico porque era un publicano, un recaudador de impuestos, y él tenía el derecho de quedarse con buena parte de lo que él recogía. Dice la palabra que un día Jesús llegó a Jericó,
Multitudes lo rodearon y gente andaba detrás de Jesús, y Zaqueo quería ver al Señor, quería conocerlo, quería saber cómo era él, porque mucho había escuchado hablar de él, pero nadie en la multitud obviamente le iba a dar paso para que él se acercara a Jesús, y menos porque no era querido, porque era temido y era tenido como un ladrón, como un hombre avaro, como un hombre cruel, como un hombre sin corazón, porque no le importaba la necesidad de la gente, sino que la gente pagara sus impuestos. Entonces dice que Zaqueo, al ser un hombre de baja estatura, había grandes multitudes, seguían a Jesús, y vuelvo y lo digo, él quería ver. Entonces dice Lucas que él se adelantó y se dio cuenta por dónde iba a pasar Jesús, y se subió a un árbol, y cuando estaba en ese árbol, dice Lucas que Jesús iba pasando y precisamente miró hacia arriba, y ahí estaba Zaqueo. Y entonces dice Lucas capítulo 19 versículo 8 al 10, dice la palabra de esta manera: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, oiga bien, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que cuando Jesús va pasando por ese camino, que Zaqueo está en ese árbol, el Señor mira hacia arriba y ve a Zaqueo, y entonces lo llama y le dice: Zaqueo, desciende, baja de ese árbol rápido, porque hoy voy a posar en tu casa. Y sabe que todo el pueblo se alarmó y se aterró y dijo: ¿cómo? ¿Por qué Jesús va a posar en la casa de un hombre pecador, de un hombre no querido? Y el Señor dijo: hoy voy a posar en tu casa. Yo me imagino a Zaqueo corriendo, bajándose de ese árbol, corriendo para su casa, diciéndole a su esposa: mija, échele más agua a la sopa, porque viene Jesús a comer y va a estar con nosotros. Y eso no es nada, viene con 12 más. Y yo me imagino a la esposa diciendo: ¿y usted por qué me hace eso? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me dijo? Me dijo: no, yo no sabía. Él fue el que se invitó solo y viene acompañado con 12. Y usted sabe que él anda con más gente. Y dice la palabra que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y está ahí, no dice la Biblia qué fue lo que pasó, pero cuando estaban ahí sentados, me imagino charlando, me imagino hablando, dice la palabra, el versículo 8 que acabamos de leer de Lucas, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No les parece increíble esto que narra Lucas? Como un hombre que no era querido, como un hombre que tenía mala reputación, como un hombre que tenía fama de ser avaro, y aparte de eso era rico porque se estaba enriqueciendo a costa de todo el pueblo, de los que tenían que pagar impuestos. Y cuando Jesús llega a esa casa, llega a esa familia, mire, él simplemente dijo: hoy voy a posar en tu casa. La Biblia no muestra, y Lucas no dice si él oró, si él ministró a Zaqueo. La Biblia no dice nada de eso. Simplemente la Biblia dice, escuche bien, que Jesús posó en esa casa y que Zaqueo se puso en medio de todos y se levantó y dijo estas palabras. Es increíble. Y ahí podemos ver cómo un hombre es transformado cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo. Por eso en este día yo quiero decirles a ustedes cómo Dios va a transformar su familia. ¿Y sabe cómo? Es dejando que Jesús
entre a su vida. Yo quiero decirle, mi amigo, a lo mejor algunos que me están escuchando, a lo mejor no son cristianos, a lo mejor nunca han leído la Biblia, a lo mejor nunca han ido a alguna iglesia y de pronto dirán, a mí déjeme tranquilo con mi religión o con mis creencias, y eso es verdad, te dejamos tranquilo, pero quiero decirte algo, que cuando el Señor Jesús viene a tu vida, viene a tu corazón, Él te va a transformar en una persona nueva, en una persona diferente, porque eso es lo que el Señor hace, transformación, o más diríamos metamorfosis. Y eso es lo que el Señor está haciendo en estos días. Qué increíble, ¿no les parece a ustedes? Por eso es que el Señor está transformando. Y el segundo personaje con que quiero ilustrar lo que es la transformación es con Pedro. Y quiero que venga conmigo a Juan capítulo número 1, versículo 40 y 42. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42, le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esa palabra, cuando el Señor le cambia el nombre, oiga bien, a Pedro, y le coloca Pedro en el nombre de Pedro, significa, oiga bien, roca. Entonces, cuando dice la palabra que Andrés, que era hermano de Pedro, de Simón, dice que cuando encontraron a Jesús, él va y llama a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y cuando él viene, dice la palabra que Jesús lo ve y Jesús lo mira y le cambió el nombre y le dijo, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Y aquí empieza la transformación, porque lo primero que hizo el Señor cuando vio a Pedro fue cambiarle el nombre, porque acuérdense ustedes que el nombre nos habla de carácter. Los nombres, por eso es que yo quiero decirles algo, cuando usted vaya a colocar un nombre a su hijo, no busque el más famoso, busque la presencia del Señor y busque significado del nombre, porque los nombres tienen carácter y los nombres nos hablan de eso, de carácter, de identidad, de propósito. Y el Señor lo que hizo con Pedro y empezó esa transformación fue cambiarle el nombre. Y él dijo, ya no te llamarás más así, ahora te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Ahí le puso un nombre con carácter, un nombre que iba a representar todo lo que él iba a hacer. Entonces, ¿cómo era Pedro? Este hombre Pedro era un hombre que se caracterizaba por ser atrevido, era un hombre loco e imprudente. Pedro era uno de los discípulos de Jesús que para mí es de los más fascinantes, porque se le ocurrían cosas que a ningún otro se le ocurrían. Pedro era sanguíneo y al ser sanguíneo era alborotado, era el que la embarraba, el que hablaba, el que decía muchas cosas sin ni siquiera pensar. Yo creo que él hablaba y luego pensaba, pero este hombre es bien fascinante porque es intrépido, es atrevido, es un tipo loco, y yo sé que esa gente así loca es fascinante. Y dice la palabra que un día él estaba caminando y con el Señor, y estaba el Señor haciendo toda su labor, su ministerio, y entonces les dijo a los discípulos que se montaran en la barca y pasaran al otro lado y se fueran. Y entonces ellos esperaban que el Señor bajara porque él estaba orando, y entonces estaban y no pudieron más, se levantó una tormenta y entonces el viento empezó a mover esa barca y se fue la barca. Y dice la palabra que a medianoche, cuando ellos ya estaban cruzando, el Señor empezó a caminar por encima de las aguas, y cuando ellos vieron que venía una sombra, ellos se asustaron y creyeron que era un fantasma, y entonces ellos pensaron que iban a perecer, porque resulta que había una creencia, y eso estaba en los que eran hombres de mar, que si veían un fantasma en alta mar, era que la nave o el barco se iba a hundir. Y entonces cuando ellos vieron que venía algo caminando, empezaron a gritar, ¡ah!
¡ay!, muertos de miedo. Y entonces el Señor, que conocía ese dicho, que conocía esa tradición, dijo: no se asusten, soy yo. Soy el Señor, soy Jesús. Y entonces Pedro, el intrépido Pedro, el atrevido Pedro, el loco Pedro, oiga bien, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces dice el Señor: pues ven acá. Y de los 12, el único que se atrevió a caminar por las aguas fue él. Y dice la palabra que él se salió de la barca. Eso lo dice en Mateo capítulo número 14. Y dice que él se baja y empieza a caminar por encima de las aguas. Pero de momento deja de mirar al Señor, por mirar a la tormenta, por mirar los vientos. Y entonces dudó en su corazón y empezó a hundirse. Y cuando estaba hundiéndose, llamó al Señor y dijo: Señor, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo sacó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué cambiaste la mirada? ¿Por qué dudaste en tu corazón? Yo me imagino cuando el Señor lo saca, lo monta nuevamente, se montan en el barco, en esa barca. Yo me imagino a todos los demás burlándose de Pedro ahí porque estaba mojado, estaba súper empapado. Pero Pedro en su corazón estaba feliz porque fue el único que se atrevió a caminar por encima del agua. Por eso es que este hombre, es fascinante su vida, porque se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevían. Él fue el que dijo: Señor, si eres tú, yo camino. Y por eso en la Biblia no se conoce en la historia otro que haya caminado por encima de las aguas, así haya dado 2, 3 o 4 pasos, no importa. Fue el único que se atrevió, porque así era él. En una ocasión Jesús le preguntó a la gente y les dijo: oye, muchachos, ¿qué creen la gente de mí? Y entonces le dijo a los discípulos: ¿qué cree la gente? Y entonces todos empezaron a decir: Señor, la gente cree que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y entonces el Señor les pregunta a ellos, a los discípulos: ¿y ustedes qué creen que quién soy yo? Y entonces todos estaban ahí. ¿Y sabe quién respondió de primero? A que no se imaginan quién respondió primero, quién fue el adelantado, quién fue el que se metió ahí a responder. Pues sí, Señor, Pedro. Pedro se atrevió y se adelantó a preguntar y a contestar la pregunta de Jesús. Está en Mateo capítulo 16, versículo 17 al 9. Y entonces mire la respuesta que le da cuando Pedro dice lo que era él, porque el Señor dice: ¿y ustedes qué creen que soy yo? Y entonces Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres el Salvador del mundo. Y entonces dice en el versículo 17 del capítulo 16 de Mateo, dice la respuesta de Jesús: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ustedes se imaginan a Pedro ahí chicaneando ahí con los otros discípulos, mirándolos ahí por encima, diciendo: ¿sí ve? Yo soy el inteligente, yo soy capaz. Ustedes ni siquiera sabían. Yo me imagino a Pedro ahí chicaneando y delante de los demás. Me puedo imaginar a Juan: ¿por qué no lo dije yo? Me puedo imaginar de pronto a Natanael, a los demás discípulos ahí: ¿por qué no lo dije yo? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y Pedro ahí, el loco, ahí diciendo: ¿sí ve? Soy yo. Y entonces Pedro se creía mucho. Qué increíble esto. Pero
Pero sabe que un día hubo un episodio que el Señor Jesús desde ahí comenzó a decir que le era necesario subir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser azotado, lo iban a arrestar y lo iban a matar. Y entonces el Señor Jesús empezó a decirle a los discípulos todo lo que les iba a acontecer. ¿Y sabe qué pasó acá? Que Pedro vuelve y se mete, y entonces Pedro lo empieza a llamar aparte el Señor. Me imagino ahí en esa compinchería, creyéndose pues el chacho ahí de entre todos, porque el Señor le había honrado delante de todos. Y entonces dice la palabra en el mismo capítulo 16, versículo 22 al 23, que dice que el Señor, cuando dijo que iba a ser crucificado, que era necesario que lo mataran y resucitar, entonces Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Oiga bien, qué vergüenza. Pedro empezó a decirle al Señor: Señor, ¿cómo así? Quiérete un poquito, Señor. Si te van a matar en Jerusalén, ¿para qué vamos a ir para allá? Señor, no vayas para allá. Y entonces diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el versículo 23, yo me imagino que Pedro esperaba que el Señor le dijera: oye, Pedro, de verdad tienes razón, no, yo no quiero ir por allá. Él esperaba algo así, pero ¿sabe qué dice el versículo 23? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, el Señor Jesús: quítate de delante de mí, Satanás. Mire, ahora lo llamó Satanás. Le dijo: quítate ahora aquí de delante de mí, porque eres un adversario, eres como un Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oiga, este mismo Pedro, que unas horas o el día antes o en la mañana había sido exaltado porque contestó bien a la pregunta de Jesús de quién era él. Ahora este mismo Pedro, que en la mañana chicaneaba y decía: si ve, yo sí sé quién era él, yo sí me lo reveló el Padre que está en los cielos. Ahora el Señor le está diciendo un rato después, un día después, no lo sé. La historia, el evangelista Mateo no narra cuánto periodo de tiempo pasó, pero ahora el Señor le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Usted se imagina cómo se sentiría Pedro? Yo creo que Pedro se sentó en un rincón, avergonzado, apenado. Yo me imagino que Pedro hasta diría: uy, pero el Señor Jesús, ¿por qué me hizo eso delante de todos? Imagínese la mirada de Juan o la mirada de Natanael, de Judas, mirándolo. Mírelo. Y yo me imagino ese dedo acusador y el Pedro sintiéndose re mal, el Pedro sintiéndose ahí en un rincón, como diciendo, como el dicho popular: uy, trágame tierra, no, qué embarrada, qué pena, qué vergüenza. Y ese es él, ese es Pedro. Esa es una persona que está siendo procesada. Por eso es que yo quiero decirles algo. Y el Señor Jesús amaba tanto a Pedro, porque yo a veces digo: el Señor amaba a Pedro como los amaba a todos, y el Señor nunca trató mal a Pedro, lo amaba tanto que una vez dice la palabra en Mateo capítulo 17 que le cobraron el impuesto a Jesús, y Jesús no tenía por qué pagar el impuesto, ni aún Pedro, y entonces le cobran a Jesús el impuesto del templo, y entonces le dicen a Pedro: oye, Pedro, ¿y es que tu maestro no paga el impuesto? Y él dijo: claro que sí. Y entonces cuando Pedro va y busca a Jesús, Mateo capítulo 17 versículo 24, dice que cuando él busca al Señor Jesús, el Señor se le adelanta y le dice: oye, Pedro, ¿cómo la ves? Me pidieron el impuesto del templo. Ese impuesto lo pagaban eran los extranjeros, no los hijos naturales. Lo que estaba diciendo los del Senadrín y los que lideraban el sumo sacerdote era que no estaban reconociendo a Jesús como del pueblo. Creían que
él era un extranjero. Pero sin embargo, el Señor Jesús le dice a Pedro: no importa, Pedro, vamos a pagar el impuesto. Y entonces le dice a Pedro que coja la caña y que vaya a pescar. Y dijo: vas a tirar la caña y el primer pez que saques va a abrirle la boca y ahí está el dinero para que pague el impuesto mío, pero también el tuyo. O sea que el Señor Jesús amaba tanto a Pedro que dice la palabra que aún le pagó el impuesto de Pedro. Y usted preguntará y dirá: venga, ¿y por qué solo el de Pedro? Eso no es acepción de personas, porque no pagó el de los demás. Sencillo, porque resulta que las mayores de 20 años eran los que pagaban el impuesto. Si tenían menos de 20 años no pagaban, y por eso es que se cree que todos los demás discípulos de Jesús eran muchachos jóvenes, eran pelados, podríamos decir, de 17, de 18, eran pelados de 16. Juan, Andrés, Tomás, eran menores. Por eso es que el único que pagaba el impuesto, o que debía pagar el impuesto por edad, más no porque era extranjero, era Pedro y Jesús, porque eran mayores de edad. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios usa a los jóvenes. Y por eso quiero decirles: papás, mamás, oren por sus hijos. Si ustedes tienen hijos y están jóvenes, oren por ellos, porque Dios tiene propósito con sus vidas. Y por eso es que creemos y se nos da a entender que todos los discípulos de Jesús eran muchachos jóvenes, porque Dios quiere usar a los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo el Señor los va a usar. Y muchachos que me están escuchando, jóvenes que me están oyendo, a lo mejor tú no eres cristiano, a lo mejor usted dirá: no me interesa, pero quiero decirte que el Señor tiene propósito contigo y quiere usarte de una manera maravillosa. Entonces el Señor amaba tanto a Pedro que le dio y le dijo: allí está para que pagues el impuesto para los dos. Y sabe que algo bien maravilloso que sigue pasando, y uno dirá: bueno, ya con eso Pedro creo que no la siguió embarrando más. Pues no, la volvió a embarrar. ¿Y sabe cuándo la volvió a embarrar? En un episodio que fue bien fea esta embarrada de Pedro. ¿Y sabe cuándo fue? Lo narra Marcos, el evangelista Marcos. Lo narra en el capítulo número 9, cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, y dice la palabra que el Señor se muestra como Él es en su gloria. Y cuando está ahí en la gloria, dice la palabra que está Pedro, está Juan y está Jacobo. Y cuando ven al Señor glorificado, y wow, y dice la palabra que en ese momento aparece Elías y aparece Moisés y empiezan a hablar con el Señor. Y ellos, Pedro, Juan y Jacobo, están muertos de miedo y están asombrados viendo al Señor glorificado, viendo cómo el Señor, y está Elías, está Moisés hablando con el Señor ahí. Y entonces Pedro asombrado, los demás aterrados, los dos, Juan y Jacobo, aterrados. Y entonces el Señor, yo me imagino que se le acerca a ellos, y a que no saben quién vuelve a meter la cucharada, pues el Pedro. Y entonces Pedro, dice la Biblia, muerto de miedo, no sabía lo que decía. Dijo: Señor, para nosotros es bueno estar acá, y ¿por qué no nos hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pero dice la palabra que él no sabía lo que decía. Entonces dice el versículo 5 de Marcos capítulo 9: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6: porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. O sea que Pedro estaba lleno de miedo, de pánico, y lo único que se le ocurrió a este loco fue decir eso, porque estaba muerto de miedo. Y no se dan cuenta ustedes que cuando la gente tiene miedo, habla bobadas, habla cosas y dice unas sandeces y hasta cosas chistosas. Y Pedro, eso fue lo que hizo. Pobre Pedro. Miren
Mire, mi hermano, y dice la palabra que él no sabía lo que estaba diciendo en ese momento porque estaba muerto en miedo. Yo me imagino a Jesús pensando ahí, dijo, no, su abuela, ¿yo por qué escogí a este loco? ¿Yo por qué llamé a este hombre? Yo me imagino al Señor Jesús diciendo, Dios mío, pero ¿cuándo, Pedro, vas a cambiar? ¿En qué momento, Pedro, vas a dejar de ser tan aventado, tan loco? Pero sabe que la Biblia nunca nos muestra que Jesús se cansó con él. La palabra del Señor muestra y la historia muestra que el Señor Jesús siguió mostrándole compasión, siguió formando el carácter de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Señor está haciendo, transformación. Por eso es que nosotros creemos que cuando escuchamos hablar del apóstol Pedro, de ese hombre que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que cuando pasaba por los enfermos su sombra sanaba, que la historia narra que fue uno de los grandes apóstoles, y entonces uno dice, wow, ese Pedro sí era increíble. Pero mire, aquí les estoy mostrando que antes de ser ese hombre poderoso en palabras, en unción, ese hombre de Dios, ese apóstol tremendo de Dios, que era un hombre como nosotros, que la embarró 20,000 veces. Era un loco, era atrevido, era de esas personas intrépidas, de esos que tenían un carácter que no se aguantaban un cólico parado, como dice el dicho por ahí, sino que era de ese tipo de personas. Por eso es que hay muchos que son así o que somos así. Y a veces pensamos y creemos que Dios no va a hacer nada con nosotros porque somos aventados o locos. Pero aquí les estoy mostrando cómo el Señor empezó a traer transformación. Dios transformó la vida de un perseguidor que era Saulo de Tarso. Lo convirtió en el mayor, óigame bien, defensor del camino. Como Dios transformó a un ladrón, a un recaudador de impuestos, a un hombre avaro, a un hombre no querido, por uno muy querido. Porque cuando Zaqueo repartió y dio a los pobres lo amaron, lo empezaron a querer. Los que los defraudó, les retribuyó y ellos se sintieron agradados. Entonces el Señor puede transformar. Y hoy quiero decirle a los que son creyentes, a los que son cristianos, el Señor está transformando. Pero también le digo a los que no son cristianos, a los que no son creyentes, si tú dejas que el Señor transforme tu vida, Él va a coger todo ese potencial, toda esa locura, todo ese carácter sanguíneo y lo va a transformar y va a canalizar todo ese potencial para que seas un tremendo hombre o mujer de Dios, que hagas proezas, que hagas maravillas y que establezcas el reino de Dios en esta tierra. Entonces uno dirá, no, ya Pedro ya tuvo suficiente. Yo creo que Pedro ya no la embarró más. Pues no, señores, Pedro la siguió embarrando. Y entonces uno se pregunta y uno dice, ¿y por qué el Señor siguió insistiendo con él? ¿Por qué el Señor no lo desechó? ¿Y sabe por qué el Señor no lo desechó? Por su llamado. ¿Sabe por qué el Señor no los va a desechar a ustedes ni a mí? Por el llamado que hay en nuestra vida, por el propósito que hay en nosotros. Y quiero llevarte a el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo 18 al 20. Y miren cuál era el llamado de este hombre loco, intrépido, lleno de energía, un hombre lleno de carácter, loco, aventado. Miren cuál era su llamado. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Oiga bien, ¿qué eran ellos? Pescadores. ¿Y sabe quién eran los pescadores o qué tipo de gente era? Era gente del vulgo, era gente iletrada, era gente no culta. Por eso cuando se habla de pescadores, se habla de gente que no era letrada, que no era educada, era gente rústica. Y dice el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga, qué tremendo. El Señor los llamó y les dijo cuál era su propósito.
propósito en algo que ellos sabían bien. Porque le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Versículo 20, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y yo les voy a decir a ustedes algo. Yo no sé qué don tiene usted. Yo no sé cuál es su profesión. Yo no sé para qué usted estudió o qué capacidades tiene. Yo no sé su familia. En su familia qué dones hay, qué capacidades. A lo mejor algunos son albañiles. A lo mejor algunos trabajan la madera. A lo mejor algunos trabajan el metal. Son no sé cuántas cosas. Pues yo les voy a decir algo. Y lo puedo ver porque la palabra nos muestra que el Señor llamó a Pedro y lo llamó para que ejerciera su profesión, pero ya no iba a pescar peces, sino hombres. Y le voy a decir, en su don, en su talento, en su trabajo, en lo que usted es bueno, en su arte, ahí Dios lo va a usar. No es que Dios le va a llamar y le va a cambiar sus cosas. No, va a coger ese arte, va a coger ese don, va a coger esa instrucción que usted tiene, esa capacidad, y la va a perfeccionar, la va a transformar, y con eso Dios va a bendecir tanto su casa, su vida y mucha gente. Porque eso es lo que el Señor hizo. A Pedro, cuando lo llamó y le dijo, hey Pedro, ven que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro de una lo entendió, de una lo comprendió. Imagínese donde Dios lo llame a usted, que a lo mejor es maestro de construcción, y el Señor le diga, hey, ven y construye conmigo el reino de Dios en la tierra. ¿Qué tal que tú seas abogado y el Señor te llama y te dice, hey, ven y defendamos y traigamos la gracia y defendamos a los inocentes, a los pecadores, y llevémosles el perdón de Dios, la salvación de Dios con la palabra de justicia? ¿Qué tal que Dios lo llame a usted, que es una enfermera, que es un médico, que es un doctor, y Dios lo llama y le dice, hey, ven y curemos a los enfermos de este mundo con el mensaje de Dios? Y Dios te va a usar, y por eso es que creo que el Señor va a traer transformación. Entonces, por el llamado, por el propósito que había en Pedro, es que el Señor, oiga bien, lo toleró, lo aguantó y siguió trabajando en él. La palabra del Señor dice que duró el Señor 3 años y medio de proceso, de escuela con los discípulos, y en este caso con Pedro. Uno podría decir, yo creo que Pedro ya tuvo suficiente. Pues no, Señor. La peor embarrada y la peor locura que se le pasó a Pedro fue el día que lo negó. Sabe que la Biblia dice, y la historia, el Evangelio dice, que el Señor, cuando él dijo que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar, el Señor les dijo a todos, hoy se van a escandalizar de mí, me van a dejar. Y entonces Pedro, el intrépido Pedro, dijo públicamente y habló a todos, dijo, Señor, aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Yo estoy dispuesto a morir contigo si es necesario. Ahí estaba el sanguíneo de Pedro. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo me imagino la mirada, cómo lo miró tiernamente, cómo lo miró con ojos de misericordia. Me imagino la mirada que le lanzó el Señor y le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y yo me imagino a Pedro otra vez recalcando, no, Señor, yo no te voy a negar. Y el Señor dijo, ay, Pedro, sabes que Satanás ha venido para pedirme que te dejes zarandear como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Dice la historia, y conocemos el Evangelio, que Judas traicionó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata, que era el valor de un esclavo, que era nada, que era una miseria. Ese fue el precio que le puso. Vinieron, arrestaron al Señor, y dice los evangelios que lo dejaron a todos. Y entonces, cuando arrestaron al Señor, lo llevaron al patio del sumo sacerdote, y dice el evangelio que Pedro lo siguió a Jesús detrás. Y entonces, cuando llegaron a la casa del sumo sacerdote,
sacerdote que entraron, uno de los discípulos que era conocido del que cuidaba esa casa, permitió que Pedro entrara. Y entonces dicen los evangelios que Pedro entró cuando estaba el Señor ahí siendo acusado, cuando lo estaban interrogando el sumo sacerdote. Y entonces la gente empezó a reconocer a Pedro y dijo: ven, tú eres de ellos. Y él dijo: no, yo no soy de ellos. Entonces Pedro se mueve y una mujer dice: tú eres de ellos porque hablas como ellos. Y entonces Pedro dice: no, yo no soy de ellos, yo no conozco a este hombre. Dice que se aleja, y cuando dice: no, tú sí eres de ellos porque hablas igual. Y dice el evangelio que Pedro empezó a maldecir y a decir: maldita sea, yo no conozco a ese hombre, no sé quién es él. Y dice que inmediatamente el gallo cantó, y el evangelio narra y dice que Jesús miró a Pedro. Y en ese momento, cuando Jesús mira a Pedro, que lo había negado, dice la palabra que le vino un dolor a Pedro y salió corriendo de ese patio llorando. Ustedes se imaginan las horas que Pedro pasó, porque después de ahí Pedro no volvió a ver al Señor, porque después todos conocemos que llevaron al Señor y lo crucificaron, y Pedro se fue de ese lugar y Pedro lloraba. Yo me imagino esos 3 días cómo serían de terribles para Pedro. Por eso cuando vino el primer día de la semana, el domingo, que las mujeres llegaron a la cueva, allí a la tumba, y vieron la piedra removida y que ya no estaba el Señor, y que vieron unos ángeles, y cuando llegaron las mujeres y miraron a los ángeles dijeron: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús. Y él dijo: ¿pero por qué lo buscan? Dijo los ángeles: al que está vivo. ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Él resucitó. Acuérdense que él dijo que él iba a resucitar. ¿Y sabe qué dijo el ángel? Ve y dile a los discípulos. Pero también dice la palabra que el Señor le dijo cuando se le presentó a las mujeres, dijo: ve y dile a mis hermanos que nos veremos en Galilea, y díganle también a Pedro. ¿Y sabe qué dice la escritura, los evangelios? Que cuando el Señor Jesús resucitó, que se mostró y se manifestó a aquellas mujeres, le dijo: díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea, pero háganme el favor, busquen a Pedro y díganle también a Pedro que nos vemos. Eso lo que nos quiere decir es que Pedro, durante esos 3 días que el Señor duró en la tumba, Pedro a lo mejor no quiso reunirse con los discípulos. Yo no sé, a lo mejor Pedro no quería nada, no durmió, no comió, porque traicionó a su mejor amigo, porque había traicionado a aquel que había creído en él, que lo había soportado, que le había enseñado, que le había mostrado el amor, y él le pagó con traición. Y sabe qué dice la palabra, que cuando las mujeres llegaron donde estaban los discípulos, las mujeres dicen: resucitó, la tumba está vacía. Dice la palabra que salieron corriendo 2 discípulos, Juan y Pedro, y corrieron, pero la Biblia dice que Juan corrió más rápido y llegó a la tumba y se asomó y no entró. Pero cuando Pedro llegó, como era un loco aventado, él sí no se quedó ahí parado mirando, sino que de una se entró y se metió a la tumba y a la cueva, y miró y vio que verdad, el Señor no estaba. Y él dijo: ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y para hacerles corta la historia, dice la palabra que cuando el Señor se aparece a todos, un día en Juan capítulo 21, están caminando por la playa, el Señor Jesús va ahí abrazado con el Señor, a lo mejor con Jesús, y entonces mira a Juan y le dice: Señor, ¿y este qué? Y entonces el Señor le dice: ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y por eso el Señor le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, aventado, loco: claro, Señor, que te amo. Volvió y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Claro que sí. Y dice la escritura, el evangelio, que cuando le preguntó la 3ª vez, dice que Pedro se entristeció porque le preguntó 3 veces. ¿Sabe por qué el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba a Pedro? Por las 3 veces que lo había negado. Pero nosotros vemos a un hombre aquí transformado. Después, si ustedes buscan en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, por ponerles un ejemplo,
Nosotros vemos cómo Pedro fue transformado, cómo cuando llegó el Espíritu Santo y llenó el aposento alto, y dice la palabra que Pedro se levantó, habló con denuedo y habló a la multitud, y dice que más de 3,000 personas se convirtieron. Después, mi hermano, en el capítulo 3, versículo 1 al 8, Pedro hizo el primer milagro apostólico. ¿Sabe quién fue el que empezó a hacer milagros y que desató esos dones? Fue Pedro, porque sanó a un hombre que estaba en un paralítico, que estaba en un templo llamado La Hermosa, y Pedro oró por él porque el hombre era mendigo, le pidió que le diera algo, y Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la sanidad. Y dice que al instante lo paró y este hombre se sanó. ¿Y sabe quién es el que empezó con los milagros? Pedrito. Y ya no vemos al Pedro loco, ya no vemos al Pedro arrebatado, ya vemos a un hombre que cuando habla, la gente dice: este hombre estuvo con Jesús. La gente dice: wow, esa sabiduría que tiene, porque ya era un hombre transformado. Ahora hacía milagros, y eso es lo que quiero decirte. Y en el capítulo 4 del versículo del libro de Hechos, el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y para terminar ya, por eso es que estas palabras aquí toman fuerzas del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 versículo 6. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo con todo esto que te conté hoy, familia? Es que el Señor puede transformar tu casa. El Señor puede transformar tu vida. No importa que tú seas el loco de la familia. A lo mejor tú serás la oveja negra de la casa y dirán: no, es que yo soy el cabeciduro, la oveja negra. Pues el Señor puede transformarte en un hombre o en una mujer increíble. Usted dirá: pero es que mi familia, pastor, es la más loca de la cuadra, es la más loca del barrio o del pueblo. Pues el Señor puede coger toda esa locura, todo ese potencial, y no hacerte un aburrido amargado. No, señores, hacerte un hombre, una familia feliz, y coger todo ese potencial, toda esa capacidad para hacerte la familia que va a traer un avivamiento a tu barrio, a tu cuadra, a tu sector. ¿Qué hace para saber que el loco de la cuadra, el loco de la familia, Dios lo transforme y se vuelva un hombre íntegro, un empresario, un hombre que genere empleo? Por eso yo soy de los que creo en la gente, y yo les digo esto: yo creo en ustedes, yo creo en sus familias, creo en ese hijo loco que usted tiene, en ese cabeciduro, en ese arrebatado. Yo creo, porque ahí adentro puede haber óigame bien, puede haber una obra de arte esperando ser esculpida por el mejor maestro, por el mejor artesano, por el Señor Jesucristo. Y acuérdese que el Señor Jesús era de profesión carpintero, y Él puede coger un pedazo de madera rústico, sin forma, y transformarlo en una bella, óigame bien, en algo bello, en algo de valor, en algo increíble. Y por eso, vuelvo y te lo digo, tú puedes ser un tronco de madera, pero déjate que en las manos del carpintero Él use su herramienta, Él use su martillo, Él use su serrucho, Él use todas esas herramientas y te pula y te forme y haga de ese pedazo de madera algo que va a valer millones y millones de dólares. Por eso yo creo en la transformación de la familia, y por eso es que el Señor va a traer una metamorfosis. Acuérdense de la oruga a la mariposa.
Y eso es lo que el Señor va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? ¿Y cuántos pueden mirarse y decir, Dios mío, si tú transformaste a ese loco de Pedro, arrebatado, imprudente, loco, lo puedes hacer conmigo? Si tú transformaste a Zaqueo, un hombre publicano, recaudador de impuestos, que no era querido, avaro, y lo transformaste en un hombre de bien, lo puedes hacer conmigo. Si tú transformaste a Saulo de Tarso, que era un perseguidor, al mayor defensor del camino, lo puedes hacer conmigo. Lo puede hacer Dios con tu casa, lo puede hacer Dios con tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden creer que Dios puede coger a ese borracho y transformarlo en un hombre de bien? ¿Cuántos pueden creer que Dios puede transformar a ese mentiroso en un hombre de verdad, de que hable bien? ¿Cuántos pueden creer que Dios puede transformar a esa persona que no hacía nada en alguien que emprende y que trae motivación y esperanza al mundo? Por eso yo creo en la transformación, y yo creo en cada uno de ustedes, en su familia, en sus hijos. Así que ahí donde está, quiero que levantes sus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Señor, yo bendigo tu nombre y te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás transformando nuestra vida. Señor, tú lo has hecho conmigo, porque de ser una persona tímida, de ser una persona introvertida, estás transformando a ser una persona que inspira, una persona que añade valor a los demás. Señor, gracias por la transformación de todas las familias. Y yo oro, Señor, y lo veo en mi espíritu, que hombres, que mujeres, que niños, que jóvenes están siendo transformados, que todos los que son alegres y tienen ese potencial están siendo transformados y canalizados para que sean unos entes de cambio en esta sociedad que tanto necesita hombres y mujeres transformados. Oro, Señor, para que transformes a cada uno de nosotros, así como lo hiciste en el pasado con estos hombres, lo puedes hacer con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú comenzaste la obra, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.